En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de hablar frente a ustedes. Eh, yo estoy a cargo de todas las actividades de operaciones de computación en el Observatorio ALMA. Eh, si se lo imaginan como una industria, es la actividad que llevan alrededor de 100 profesionales técnicos en el área de informática y redes, en Chile y en el mundo. Entendamos primero qué es lo que está pasando en Chile y voy a partir a finales del siglo pasado, 1997 en adelante. En Chile tenemos una concentración abundante de instalaciones astronómicas. Las instalaciones astronómicas son las que nos permiten observar estos fenómenos celestiales y tratar de entender qué es lo que están haciendo. Partimos con Paranal. Paranal como observatorio fue inaugurado el año 97. Está compuesto por 4 telescopios de 8 metros de diámetro cada uno y tiene además la posibilidad de hacer interactuar luz coherentemente, haciendo el primer interferómetro óptico que se haya instalado alguna vez. Además, ok, ¿se escucha mejor así? Disculpen. Además, tiene 2 telescopios que permiten hacer una revisión del cielo, tanto en el infrarrojo como en el óptico, como un pequeño telescopio de 2,6 metros que permite hacer lo mismo. La instalación de Paranal en Chile, del observatorio VLT, genera el inicio de una secuencia y una cadena de grandes observatorios instalados en nuestro país, donde la escala saltó de ser una escala más pequeña a ser una escala más industrial. El observatorio ALMA, inaugurado el año 2013, pero la verdad es que se concibió hace más de 30 años, y el trabajo para construir el observatorio partió mucho antes del 2013. Está compuesto por 66 antenas receptoras que en su totalidad pueden ser relocalizadas en 192 posiciones dentro de una llanura en Chagnantor a 5.000 metros de altura. Ellos permiten colectar ondas de radio, no ondas ópticas, y generan una superficie colectora del orden de 6.500 metros cuadrados. Es en este minuto el observatorio más grande del mundo, es el observatorio radioastronómico más grande del mundo y está concebido a través de la asociación de 3 grandes instituciones astronómicas mundiales, en Europa, en Norteamérica y en Asia del Este. Por lo tanto, ALMA, además como observatorio, tiene toda la complejidad de un ambiente extremadamente técnico en la frontera de la tecnología, no solamente de la ciencia, y además en un ambiente que es tremendamente multicultural, con alrededor de más de 20 países interactuando para hacerlo una realidad. En el futuro vienen más telescopios a Chile y cada uno de ellos tiene una particularidad. Son grandes motores de innovación, son grandes generadores de datos. El telescopio LSST, que va a estar instalado en la región de La Serena, va a permitir con una cámara de 3 billones de píxeles hacer una película del cielo por el transcurso de 10 años, permitiendo estudiar un sinnúmero de fenómenos, incluyendo fenómenos transientes. Al ser un telescopio de estas características, es un telescopio donde la tecnología del telescopio es, con las tecnologías tenemos hoy día algo conocido, pero las tecnologías de ciencias de la información, tecnologías de información, están empujando la frontera tanto tecnológica, técnica, como desde el punto de vista de algoritmos que se necesitan para hacer la detección automática de los fenómenos que van a quedar registrados en esta película. Este telescopio es capaz de producir al año 10 petas. 10 petas son 10 por 1000 veces terabytes. El telescopio GMTO. El telescopio GMTO es el primero de la cadena de telescopios que sobrepasan los 20 metros de diámetro. Su espejo tiene 7 segmentos de 8 metros cada uno, monolíticos, y también va a estar en la región de La Serena y va a permitir incrementar la capacidad colectora óptica. También tiene grandes requerimientos de conectividad, no solamente para la observación astronómica, sino también para la
poder monitorear la operación de este telescopio. Y el telescopio, el extremadamente gran telescopio que va a ser instalado en la zona de Antofagasta, en el Cerro Armazones, en Paraná, es un telescopio que va a tener casi 40 metros de diámetro. Para que tengan una idea, el espejo secundario, que es el que se ve ahí localizado encima de este plato gigante, es del tamaño del telescopio VLT en Paraná, tiene 8 metros de diámetro. O sea, tomamos el telescopio de Paraná, lo pusimos invertido mirando hacia el primario. Y el equivalente científico de este telescopio es lo que ocurrió cuando el hombre dejó de mirar el cielo con los ojos y comenzó a usar el primer telescopio óptico que inventó Galileo. De ese salto estamos hablando. Y permite, por lo tanto, hacer en minutos lo que con el telescopio más poderoso tengamos hoy día óptico, se hace en horas o días. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas son cosas que están pasando. No son los únicos telescopios gigantes que están en el mundo, no son los únicos telescopios que están en Chile, pero son los que están marcando la era industrial de estos telescopios, donde ya no es suficiente tener un equipo científico que tiene varias capacidades y aptitudes, donde uno tiene que involucrarse con la industria, tiene que involucrarse con tecnologías de la información para ser capaz de monitorear, para ser capaz de operar y para al final del día producir este dato científico que nos permite entender cuáles son nuestros orígenes o cómo se forman y cómo se genera la vida como la conocemos. Si ordenamos esto en una línea de tiempo, lo que pueden ver ahí es van a ver apareciendo distintas instalaciones alrededor del mundo. Y lo que es absolutamente obvio y evidente de esta línea de tiempo es la alta concentración de telescopios que existe en nuestro país. Esto está publicado en un estudio del año 2012 de CONICIT, donde se afirma correctamente que el 70% de la infraestructura mundial para hacer observación científica en el mundo está instalada en Chile. Y eso es evidente de este plano, donde solo hemos puesto los telescopios que vienen a futuro de gran tamaño y no hemos incluido pequeños telescopios que ya están siendo instalados también. Por lo tanto, eso es una realidad, es un hecho innegable. ¿Pero qué significa eso? Significa que ha habido un gran avance en promover las carreras científicas de manera de incrementar el número de astrónomos que tenemos en nuestro país. En los últimos 10 años, si ustedes ven los números de Sochías, el número de astrónomos en Chile se ha incrementado por 10. Pasamos de 20 astrónomos a 200 astrónomos. Ahora, ¿dónde está lo interesante? Este tipo de instalaciones no funcionan sin tecnología, no funcionan sin la capacidad de poder darles a estos científicos el sustrato para que puedan hacer su trabajo. ¿Quiénes son estos científicos? Son los miembros de la comunidad mundial que están tratando de entender los fenómenos naturales en el área astronómico. Y por cada astrónomo que uno tiene en un observatorio o trabajando en una institución científica, para efectos de operar estas instalaciones, uno necesita alrededor de 10 profesionales o 20 profesionales que mantengan la infraestructura andando y que sean capaces de resolver estos desafíos tecnológicos que imponen estas nuevas infraestructuras. Si quieren tener una idea del tamaño, si estamos hablando de la producción de petabytes por año, eso es lo que ha hecho la ESO en los últimos 50 años, eso es lo que están generando los distintos telescopios que vienen en el mundo. Ahí está el LSST, que es comparable a el número de uploads que tiene Google por año en sus sitios. Y si uno ve el distinto tráfico de búsquedas o de uploads a Facebook, eso es el tamaño a donde va a evolucionar la cantidad de generación de datos científicos en el mundo. El Square Kilometer Array en su primera fase, que va a tener aproximadamente menos de 1 kilómetro cuadrado de superficie, va a producir por año todo lo que produce el mundo en correos electrónicos multiplicado por varias veces. Y hoy en día no tenemos tecnología para ser capaces de tomar esos datos, reducir esos datos y extraer información de ellos. Lo interesante es que no va a estar instalado en Chile, va a estar instalado en Australia y Sudáfrica,
Pero todo lo que está pasando y todas las tecnologías que estamos necesitando para ser capaces de entender estos fenómenos se están iniciando en los telescopios que están instalados en Chile. Por lo tanto, lo que tenemos ahora en este país es la oportunidad de generar todo ese conocimiento y las competencias en la infraestructura para contribuir a el desarrollo científico internacional y al desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país gracias a la abundancia de estos telescopios. A esta altura parece que estoy hablando como político y no soy en política, porque quiero mostrarles de dónde viene esto y viene una experiencia práctica. Si vemos, por ejemplo, la operación de ALMA, esa es la operación de ALMA. ALMA como observatorio no es el telescopio instalado en Chile. ALMA como el observatorio son 5 centros, donde 2 de ellos están en Chile y el resto de los centros están ubicados en cada uno de los continentes. Por lo tanto, tenemos centros regionales que distribuyen los datos hacia la comunidad científica instalados en la NRAO en Norteamérica, en el European Southern Observatory, donde yo trabajo en Garching, cerca de München, en Alemania, y en Mitaka, en Japón, en la capital. Además, Europa tiene una red de pequeños servidores regionales que permiten redistribuir estos datos a distintos focos de interés de la comunidad científica. ¿Qué significa esto en la práctica? Que todos estos datos que se producen en este país hay que movilizarlos, tanto nacional como internacionalmente. Y toda esta transmisión, esas líneas amarillas que aparecen ahí, son la transmisión de data científica que genera un solo observatorio. Este observatorio. Ahora multipliquen esto por la cantidad de observatorios que tenemos en Chile, de gran producción de datos, y se pueden hacer una idea de a dónde voy con este discurso. Es la conectividad, es el sustrato fundamental para el avance científico y tecnológico. El equivalente sería pensar, tratar de hacer comercio sin tener carreteras. Esta es la nueva carretera, la carretera digital. Y estas instalaciones que tienen operación mundial, por eso decía, yo estoy a cargo de una operación no en Chile y en el mundo, nos permite nosotros entender que además tenemos que internacionalizarnos, tenemos que ser capaces de vivir un ambiente multicultural y diverso, que tiene varias diversidades, además de la diversidad de género en este país, que no está muy bien, y que nos permite contribuir como primer actor hacia la contribución en tecnologías y ciencias de este país al mundo. Una cosa interesante que se puede ver aquí, que es evidente: no existe un centro de distribución regional para Latinoamérica. Entonces, ¿cómo funciona la ciencia moderna? Donde la astronomía es una de ellas y la ciencia que está dirigida por datos. Ya no es el trabajo de un grupo reducido de astrónomos, es el trabajo de un grupo multidisciplinario de astrónomos o científicos, con matemáticos, con estadísticos, con informáticos, con expertos en redes, con ingenieros eléctricos, con ingenieros electrónicos, que permiten generar y concebir este observatorio y que en conjunto son capaces de tener una dialéctica común que les permite llegar a este objetivo. Ahora, cuando queremos hacer cosas con estos datos, dependemos de una estructura de bases de datos, dependemos de un centro de datos que sea capaz de almacenar estos volúmenes, y vieron los volúmenes, son varias veces petabytes por año. Y además, para conectar estos centros de almacenamiento y cómputo, tenemos que ser capaces de conectarlos. Sin la conexión, esto no existe, estos son islas. Y este dibujo que tengo aquí con estas competencias son competencias internacionales. Son equipos multidisciplinarios que tienen una fuerte componente local y internacional. Solamente para dar un ejemplo, en el caso solo el caso de lo que yo estoy a cargo, Computing en ALMA, que tiene este equipo que se dedica a hacer toda esta mantención de software, sin la cual el observatorio no opera. Estamos hablando de 100 profesionales de 20 países distintos. Un porcentaje importante de ellos, más del 30% de ellos, son chilenos formados en Chile, no necesariamente trabajando en Chile. Entonces,
¿Qué significa eso? Significa que Chile se transformó en un polo de atracción, no solamente para la astronomía, sino para todas las tecnologías y todas las ingenierías asociadas a la astronomía. Y eso es el día de hoy. No es algo que va a pasar, que tenemos el potencial. Al día de hoy, Chile está concentrando un montón de colaboraciones en astronomía, pero también colaboraciones en el área tecnológica. En el caso de mi dominio, que es donde yo me muevo, les puedo mostrar este ejemplo. La conferencia internacional que lleva 27 años en el mundo hablando de sistemas y software para hacer análisis de datos astronómicos. Una conferencia que suena muy específica, tiene 27 años, por lo tanto, los grandes descubrimientos y avances en términos de qué se hace en este caso, se han hecho a través de colaboración en esta conferencia. Esta conferencia se instala este año en Chile por primera vez en Latinoamérica. Y si miran el mapa, donde cada punto representa dónde se ha hecho la conferencia, solo se ha hecho 3 veces fuera de Norteamérica y Europa. Una vez en Japón, 2015 en Australia y ahora en Chile. Ok, ¿a dónde voy con esto? Es que ya no es solamente ciencia, porque este foro es un foro técnico, es un foro de informáticos, es un foro de cientistas de la computación que saben hablar de astronomía. Y tienen competencias que son transversales hacia la industria que necesita los mismos conocimientos. Entonces, cuando yo hablo de esto, hablo de astroinformática. Cuando hablo de biología, hablo de bioinformática. Y si hablo de industria, no han inventado un término, podemos llamarlo data science. Y la evolución de las industrias modernas están dominantemente basadas en datos. Si ustedes ven el informe del IDC, predicen que el número de profesionales que solo Norteamérica necesita para ser capaz de hacer este análisis de datos es del orden de 1 millón de personas, solo para suplir Norteamérica, al año 2018. No al año 2020, no al año 2030, mañana. Ok, ¿qué significa esto? Estos son el tipo de cosas que se están moviendo en Chile. Además de todas las conferencias científicas que se han mencionado, estamos moviendo conferencias tecnológicas. Y esta conferencia, para que se haga una idea, estamos hablando de participantes de 30 a 40 países distintos y alrededor de 300 o 400 amigos y colegas que trabajan en este dominio. Que cada uno de ellos en su país están interviniendo en cómo interactúa la ciencia con la industria para poder seguir avanzar en el descubrimiento científico. Son muchos casos parecidos al mío. Y puedo mencionar, el que está haciendo lo parecido en Australia, es un ingeniero chileno formado aquí en la Federico Santa María, que fue colega mío en algún minuto. Ya, volvamos a Chile. ¿Qué ha pasado gracias a la interacción de observatorios en el país? La red universitaria nacional, la red académica que se encarga de transmitir datos académicos y educacionales, ha crecido en los últimos 7 años gracias a las presencias de observatorios. Y hay 3 ramos distintivos. El primer tramo de 2010, donde a través de una coinversión entre públicos y privados, que incluyeron fondos públicos de la Comisión Europea, se logró generar la primer tramo de una carretera digital que une el Observatorio Paranal con Santiago, disponibilizando entonces esos datos a través de la red, haciendo saltar la red universitaria nacional, REUNA, de capacidades de decenas de megabits por segundo, cientos de megabits por segundo, a gigabits por segundo. Hoy en día, gracias a ese primer tramo, REUNA fue capaz de disponibilizar para la sociedad chilena en investigación 10 gigabits por segundo, dividido en varios canales. Fue hecho a través de una coinversión público y privada, donde la parte privada fueron industrias de telecomunicaciones y la parte pública fue Comisión Europea, REUNA y otras instituciones. El segundo tramo, el tramo donde yo estuve a cargo, es la conectividad del Observatorio ALMA, donde se construyeron 150 kilómetros de fibra no existentes entre la localidad de Calama y el observatorio. ¿Qué significa eso en la práctica? Que hoy en día el potencial de conectar a San Pedro se transformó de un problema de 150 kilómetros de fibra no existente a un problema de 7 kilómetros de fibra no existente, donde la voluntad para hacer ese último tramo depende de las voluntades estratégicas de las distintas regiones.
Y finalmente, ustedes lo vieron en las noticias probablemente hace 2 años, el telescopio LSST, gigabits por segundo le queda chico. Ellos necesitan cientos de gigabits por segundo. Y gracias a la presencia del LSST, existe de ya un convenio y un acuerdo donde la conectividad del LSST está garantizada hasta Santiago con conectividades del orden de cientos de gigabits por segundo. Entonces, yo creo que esto, y ahí puedo decir de nuevo que el discurso es práctico, factual, no político, esto demuestra que en menos de 10 años, Chile ha crecido en infraestructura gracias a la presencia catalizadora de grandes observatorios científicos en el país. Y ahí estamos hablando de 3, y quedan todavía más en el camino. Entonces, tenemos cubierto competencia, tenemos cubierto conectividad. ¿Qué pasa con la cortina internacional? Nosotros tenemos que mandar estos datos hacia afuera también. Bueno, lo que ocurre es que la presencia de estos observatorios, donde varios de ellos tienen componentes europeas, ha generado la necesidad de conectar internacionalmente a Chile a través de una ruta diversa, no solamente a través de la ruta norteamericana. Y el proyecto Vela, que debería estar completado alrededor de 26 meses a partir de hoy, es un proyecto que va a permitir conectar Latinoamérica directamente con Europa, conectando con un cable submarino entre Fortaleza y Portugal probablemente. Es decir, de nuevo, esta abundancia de telescopios, esta abundancia de datos que emanan desde Chile han generado en el corto plazo una infraestructura de comunicaciones internacional diversa. Entonces, cuando escuchaba al intendente hablar de la diversidad hacia el este, a mí me suena a música, porque yo tengo conectividad con las 3 regiones, incluyendo Asia del Este. Y eso es tremendamente estratégico para este país, porque de la misma manera que tenemos la necesidad de conectar hacia afuera, tenemos la necesidad de conectar hacia adentro, porque estos países están interesados en colaborar con Latinoamérica directamente. Entonces, ahora lo que yo quisiera hacer es, creo que esta es la última, si no lo aburro más, es, imagínense 1000 días en el futuro. Así que la fibra está hecha, licitada, construida, etc. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto. En vez de pensar en un data center, podemos pensar en hacer un centro tecnológico que permita tener una granja de centros de cómputo, una granja de centros de almacenamiento, que sea un polo de investigación en ciencias de la computación orientada hacia data science, donde está la mayor demanda de profesionales en el futuro. Y podemos hacerlo en la zona que tiene toda la riqueza energética y que tiene todas las ventajas comparativas para hacerlo bien, para hacerlo de una manera tal donde no es invasiva al medio ambiente, donde no está atentando en contra de nuestro patrimonio, donde la conectividad es un eje fundamental para que esto sea posible y donde las más altas tecnologías generan además la posibilidad de generar nuevas industrias en torno a los datos que necesitan esta multiplicidad de profesionales alrededor del mundo. Todo ese parque tecnológico de alta tecnología ubicado ahora en el sur de Chile. Y tener toda la observación astronómica en el norte de Chile. ¿Qué significa eso en la práctica? Y eso, cuando venía a esta charla yo pensaba, bueno, ¿qué digo? Porque en el norte estamos haciendo esto. Bueno, es súper simple. En el norte vamos a tener nuestros ojos, los tenemos hoy en día. En el sur podemos tener nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de inventar una industria nueva, al mismo tiempo que el resto del mundo lo está haciendo. No partiendo a través de seguir un ejemplo que pasó hace 10 años en algún otro país. Es hacer algo que hoy en día no tiene más de 5 años de desarrollo, tiene por lo menos 2 o 3 años, y donde los profesionales lo estamos formando. Y si ustedes imaginan un poco más, cuando hablamos de público-privado, podemos imaginar un centro donde coexisten clientes que son puramente científicos, con clientes que son puramente públicos de gobierno, con clientes que son internacionales que tienen la necesidad de respaldar sus datos acá, y clientes comerciales que tienen la necesidad de tener una infraestructura que les permita tomar mejores decisiones
para poder hacer de su industria una industria emergente en un mundo global y competitivo, donde las oportunidades que van a tener estas personas para tener éxito va a depender fuertemente de su capacidad de analizar estos datos y extraer información estratégica de ellos. Además, colocado en una región que, como bien dijo tanto los intendentes como el alcalde, es probablemente una de las regiones más hermosas que tiene el mundo. No el país, el mundo. ¿Se acuerdan que les comenté el contexto de que viene esta conferencia con 300 amigos y colegas míos? Tengo dos requerimientos. Puedo observar un observatorio o puedo ir a la Patagonia. Los primeros dos requerimientos turísticos que recibo. Y de una forma donde el medio ambiente y la tecnología coexisten en forma amigable y se hace uso de todos los recursos naturales renovables, convencionales y no convencionales para poder hacer este tipo de desarrollo. Mientras está pasando el video, quisiera dar las gracias al grupo DACTU, que fueron los que hicieron este maravilloso video conceptual de cómo podría ser el futuro de este país si es que nos damos cuenta que 1000 días a partir de hoy día, esta podría ser una realidad. Y con eso termino. Muchas gracias.